En nuestro planeta quedan muchos monumentos arquitectónicos antiguos. Cada uno de ellos representa un interés especial para la ciencia, ya que permiten echar un vistazo al pasado. Los científicos los estudian durante muchos años, pero a veces no logran desentrañar sus misterios. En este video, te propongo conocer las construcciones antiguas más enigmáticas. Disfruta la vista. Los túmulos de Cahokia son un monumento arqueológico único perteneciente a la cultura del Mississippi, que data del periodo comprendido entre los siglos 7 y 13 de nuestra era. Este complejo se encuentra en el estado estadounidense de Illinois, en la ribera del río Mississippi, cerca de la ciudad de Collinsville. Su superficie total es de 9 kilómetros cuadrados. Los túmulos de Cahokia fueron descubiertos por misioneros franceses en el siglo XVII. Desde entonces, se han llevado a cabo numerosas excavaciones arqueológicas en esta zona, que han permitido a los científicos conocer más sobre el lugar. Su historia comenzó aproximadamente en el año 900 de nuestra era. En un tiempo sorprendentemente corto, aquí surgió una verdadera metrópolis con infraestructura desarrollada. Los indígenas que habitaban estas tierras no crearon solo un asentamiento, sino un verdadero centro cultural. Erigieron más de 120 túmulos, construyeron observatorios astronómicos y enormes edificios públicos. La construcción más impresionante es el Túmulo de los Monjes, la mayor pirámide de tierra de América del Norte. Tiene una altura de 28 metros. Este túmulo era una estructura ceremonial, en cuya cima se encontraba la tumba de un jefe tribal. En el territorio de la antigua ciudad se encontraron muchos hallazgos interesantes, algunos de ellos bastante escalofriantes. Por ejemplo, en el túmulo número 72 se hallaron los restos de 300 personas, la mayoría de ellas jóvenes mujeres. Estos hallazgos llevaron a los científicos a suponer que esta civilización practicaba sacrificios humanos. Los túmulos de Cahokia también estaban rodeados de muchos enigmas. Los científicos no saben cómo se llamaba la civilización que construyó estas estructuras, y las ruinas del asentamiento recibieron su nombre solo gracias a los misioneros franceses, que nombraron el lugar en honor a una tribu local de la Confederación de Illinois. Sin embargo, estos indígenas no tienen ninguna relación con los antiguos constructores. También es un misterio la razón por la cual la ciudad fue abandonada. Los científicos proponen diversas teorías, desde una gran sequía hasta una epidemia o hambruna, pero ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Hoy en día, los túmulos de Cahokia son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Siguen guardando sus secretos, recordándonos la grandeza de las civilizaciones antiguas. En el siglo XIX, cerca de Tres Zapotes, se hizo un descubrimiento sensacional. Arqueólogos encontraron enormes cabezas de piedra. Este hallazgo atrajo la atención hacia la antigua civilización que las creó. En el año 1938, durante una expedición encabezada por Matthew Stirling, se hallaron varias esculturas más. Hasta hoy se han descubierto 17 cabezas de piedra en 4 centros principales de la cultura olmeca, ubicados en las costas del Golfo de México. Todas ellas fueron elaboradas en basalto. Su altura varía entre 1,5 y 3,4 metros. Lo interesante es que, aunque fueron esculpidas con un estilo común, cada una posee rasgos individuales en el rostro. A pesar de años de investigación, los científicos aún no han descifrado completamente los enigmas de las cabezas colosales olmecas. Quizás el rasgo más misterioso de estos artefactos es el tipo antropológico de los rostros. Todos muestran rasgos claramente negroides, narices anchas y planas, labios carnosos, ojos grandes. Esto contradice el tipo antropológico típico de los antiguos habitantes de México. Por ello, sigue sin respuesta la pregunta de por qué estas esculturas representan estos rasgos faciales. Igualmente enigmático es el proceso de creación y transporte de estas esculturas. Cabe mencionar que los artefactos pesan entre 6 y 40 toneladas y los bloques de piedra se extraían de canteras ubicadas a decenas de kilómetros de los sitios donde fueron halladas. ¿Cómo lograron los antiguos artesanos transportar y colocar bloques tan pesados? Sigue siendo un misterio.
La civilización olmeca, autora de estas magníficas obras, es considerada la más antigua de Mesoamérica. Su época de apogeo se sitúa entre los años 1500 y 400 antes de nuestra era. Los olmecas desarrollaron una cultura avanzada, con escritura, calendario, sistemas de irrigación y arquitectura monumental. Las cabezas olmecas continúan siendo testimonio del elevado nivel de desarrollo de esa civilización antigua, que legó numerosos misterios aún por resolver. Estas esculturas monumentales son, además de obras de arte, una suerte de mensaje enviado desde un pasado lejano, esperando ser completamente entendido. En la región japonesa de Kansai, a 60 kilómetros de la ciudad de Kioto, se encuentra el pintoresco Parque Nacional de Asuka. La principal atracción de este lugar son los megalitos locales. La mayoría de ellos no despiertan demasiado interés, pero algunos desconciertan a científicos de todo el mundo. El más imponente de todos los megalitos es el Masuda Iwafune. Tiene una longitud de 11 metros, un ancho de 8 metros y una altura de 4,7 metros. La antigüedad de este gigantesco monolito tallado en un solo bloque de granito supera los 2500 años y su peso es de al menos 7 toneladas. En la superficie del Masuda Iwafune se pueden ver dos cavidades rectangulares perfectamente lisas y una línea tallada con gran precisión. ¿Cómo lograron los antiguos artesanos trabajar una roca tan dura? Sigue siendo un misterio. Incluso hoy en día, con los equipos más modernos, dejar siquiera un pequeño rasguño en una superficie de este tipo es una tarea muy difícil. Igualmente enigmático es el sarcófago de Asuka. Este monumento consta de una parte inferior y una tapa superior fracturada. La tapa tiene una forma geométrica peculiar, con salientes que recuerdan piezas de un enorme juego de construcción. Los bordes y esquinas de ambas partes son tan perfectamente rectos que resulta difícil creer que el monumento sea tan antiguo. Los científicos aún no saben quién creó estos megalitos, ni con qué propósito. La mayoría de los especialistas creen que estos antiguos objetos pudieron haber servido como altares rituales. Esto se deduce por las marcas de cuñas encontradas en algunas piedras y por su disposición ceremonial. Pero el verdadero propósito de estas estructuras sigue siendo un misterio, al igual que la manera en la que los antiguos artesanos lograron crear estos asombrosos monumentos de la antigüedad. En el territorio de la actual Turquía, en la meseta de Konya, se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Çatalhöyük, fundada hace más de 9000 años. No era un pequeño asentamiento como otros de la época, sino una de las primeras megaciudades en la historia de la humanidad, con una población de aproximadamente 8000 personas. Esta ciudad era muy diferente de las ciudades modernas. No tenía calles ni callejones, ya que las casas estaban tan juntas entre sí que no se podía caminar entre ellas. Los residentes accedían a sus hogares por los tejados, descendiendo por escaleras especiales hacia el interior. Una característica especial de Çatalhöyük era que las nuevas viviendas se construían directamente sobre las antiguas, creando una estructura en varios niveles. Con los siglos, se formó una capa arqueológica de 17 metros de altura. En cada casa había un hogar abierto, y el único punto de luz y ventilación era una abertura en el techo. Los habitantes de Çatalhöyük eran expertos agricultores y ganaderos, cultivaban cereales y criaban animales domésticos. Algunos historiadores creen que estas personas fueron de los primeros en dominar la fundición del cobre. Además, dado que no se han encontrado talleres militares ni restos de armas, se supone que llevaban un estilo de vida pacífico. Çatalhöyük fue una gran ciudad próspera, pero con el tiempo cayó en decadencia. Los científicos no tienen una explicación exacta, pero creen que el abandono de la ciudad se debió a cambios climáticos que obligaron a sus habitantes a alejarse en busca de pastos y fuentes de agua. Para el año 5600 antes de nuestra era, la vida en Çatalhöyük había desaparecido por completo. Hoy en día solo quedan ruinas de la ciudad. Los arqueólogos han trabajado ahí durante mucho tiempo y han encontrado una gran cantidad de valiosos artefactos que les han permitido conocer la cultura y el modo de vida de sus habitantes.
Çatalhöyük es Patrimonio Mundial de la UNESCO y está abierto a los visitantes. Muchos turistas viajan hasta ahí para tocar las ruinas de una de las megaciudades más antiguas de todo el mundo. El Serpent Mound, también conocido como el Gran Montículo de la Serpiente, es un sitio arqueológico único ubicado en la colina del mismo nombre en el estado de Ohio, Estados Unidos. Su nombre se debe a su forma inusual. Si se observa el montículo desde el aire, se puede notar su parecido con una gigantesca serpiente verde que parece deslizarse entre la densa vegetación selvática. La cola del montículo está orientada hacia el oeste y la cabeza hacia el este. Su longitud total es de casi 400 metros. Durante mucho tiempo, el origen y la datación de esta monumental estructura fueron objeto de debate académico. Inicialmente los arqueólogos lo asociaban con 3 culturas indígenas diferentes: Adena, Hopewell y Fort Ancient. No fue sino hasta 1996 que se logró una datación relativamente precisa mediante análisis de radiocarbono. Los resultados indicaron que fue construido hace aproximadamente 1000 años, lo que permitió relacionarlo con la cultura Fort Ancient. Sin embargo, un nuevo estudio realizado en 2011 sugirió que fue creado antes y pertenece a la cultura Adena. Estas diferencias en los resultados dejaron a los investigadores desconcertados. Curiosamente, durante las excavaciones no se encontraron artefactos dentro del propio montículo. Esto dificultó significativamente las dataciones iniciales y la determinación de su pertenencia cultural. Finalmente, los científicos concluyeron que la construcción del Serpent Mound comenzó durante la época de la cultura Adena y se completó en la era Fort Ancient. A pesar de que el propósito real del montículo sigue siendo desconocido, ha sido declarado Monumento Histórico Nacional de los Estados Unidos y está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Hoy en día, el Serpent Mound sigue siendo uno de los ejemplos más impresionantes de arquitectura monumental de las civilizaciones antiguas de América, demostrando su capacidad para crear estructuras complejas. El Círculo de Gössek, ubicado en el territorio de la actual Alemania, es considerado una de las esculturas más antiguas del mundo, entre las que han llegado hasta nuestros días. Fue construido hace más de 7000 años, mucho antes de la aparición de las pirámides egipcias y de Stonehenge. Esta enigmática construcción fue descubierta por casualidad en el año 1991, desde el aire. Durante las extensas investigaciones del Círculo de Gössek, los arqueólogos descubrieron numerosos detalles interesantes que revelaron la historia del monumento. Durante mucho tiempo, esta antigua estructura pasó desapercibida porque desde lo alto parecían simples círculos en un campo de maíz. Sin embargo, las excavaciones iniciadas en el año 2002 revelaron la verdadera arquitectura del sitio. En la antigüedad, el Círculo de Gössek era un complejo sistema de círculos concéntricos de 75 metros de diámetro. El círculo exterior era un terraplén de tierra de unos 2 metros de altura, seguido por un foso profundo. En su interior, había 2 anillos de enormes postes de roble afilados en la parte superior. 3 entradas, al sureste, suroeste y norte, estaban ubicadas estratégicamente. Coincidían perfectamente con el movimiento del sol en días clave del año. En el solsticio de invierno, los rayos del sol naciente pasaban exactamente por la entrada sureste y los del sol poniente por la suroeste. Inicialmente se pensó que esta estructura era una especie de observatorio, lo cual ya es sorprendente, dado que tiene más de 7000 años de antigüedad. Posteriormente, se supo que el Círculo de Gössek también cumplía funciones de santuario. En el centro del círculo, los arqueólogos encontraron huellas de antiguos rituales, huesos de animales carbonizados, restos de hogueras, extraños patrones de piedras y recipientes rituales de formas inusuales. Todos estos artefactos apuntan a un complejo sistema de creencias en el que las observaciones astronómicas estaban estrechamente vinculadas a las prácticas religiosas. El Círculo de Gössek no solo es el observatorio solar más antiguo del mundo, sino también una prueba del avanzado conocimiento de los pueblos antiguos en astronomía, matemáticas
y arquitectura. Sigue siendo un misterio porque este asombroso lugar fue abandonado, ya que no se han hallado indicios de destrucción. Nan Madol es un complejo arqueológico único, ubicado en la costa suroeste de la isla de Pohnpei, en Micronesia. Está formado por más de un centenar de islotes artificiales, conectados entre sí por un sistema de canales. Debido a esta particularidad, ha sido apodado la Venecia del Pacífico. Un aspecto curioso es que a pesar de las frecuentes tormentas en la región, Nan Madol permanece protegido de su impacto. Nan Madol fue construido entre los años 1200 y 1500 de nuestra era. Sin embargo, por razones desconocidas, este archipiélago fue abandonado. Probablemente sirvió como centro ceremonial y político de la dinastía Saudeleur. Los estudios sobre estos islotes comenzaron ya en el siglo XIX, lo cual no sorprende, ya que son un verdadero tesoro de enigmas y misterios. Nan Madol incluye restos de palacios, templos, tumbas y viviendas construidas con enormes bloques de basalto. Lo interesante es que las piedras utilizadas en la construcción son una variedad especial de roca volcánica que no se encuentra en la isla misma. El peso promedio de cada bloque es de 5 toneladas y algunos alcanzan hasta 25 toneladas. La tecnología empleada para transportar y colocar estos enormes bloques sigue siendo un misterio para los investigadores modernos. Inicialmente, los científicos supusieron que fueron trasladadas a los islotes artificiales desde otras islas usando balsas de bambú. Sin embargo, experimentos realizados en 1995 demostraron que era imposible transportar piedras de más de 1 tonelada de esa forma. Durante las excavaciones a comienzos del siglo XX, se hallaron restos humanos de gran estatura en uno de los islotes de Nan Madol. Este hallazgo dio origen a teorías sobre la existencia de una antigua civilización de gigantes que, supuestamente, construyó el complejo mucho antes de la dinastía Saudeleur. Sin embargo, esta versión nunca fue confirmada. Hoy en día, Nan Madol está protegido y se considera uno de los complejos megalíticos más impresionantes de Micronesia. La Gran Esfinge, ubicada en Giza, Egipto, es uno de los monumentos más reconocidos del mundo. Es una majestuosa escultura de 73 metros de longitud y 20 metros de altura, tallada en piedra caliza maciza, que representa un león reclinado con cabeza humana, cuyo rostro se asemeja de forma icónica al del faraón Jafre. La esfinge está rodeada por un foso de 5,5 metros de ancho y 2,5 metros de profundidad, y junto a ella se erigen las famosas pirámides de Keops, Jafre y Miserinos. Además de su fama, la esfinge es una de las esculturas antiguas más enigmáticas. Uno de los principales misterios es su propósito original. La hipótesis más aceptada es que funcionaba como guardiana de un lugar sagrado, defendiendo el acceso a las pirámides de Keops, Jafre y Miserinos. Esta teoría se basa en que la esfinge representaba el símbolo de poder y orden divino para los egipcios. Su relevancia está evidenciada por una inscripción en la fachada del antiguo templo egipcio en Abu Simbel, que dice: «Cuando el hombre descubra que mueve a las estrellas, la esfinge reirá y el mundo dejará de existir». Se cree que debajo de las patas de la esfinge se encuentran cámaras secretas mencionadas por historiadores antiguos. Si esto fuera cierto, podrían contener importantes documentos o artefactos que revelen los secretos de la creación de la Tierra. Curiosamente, en el año 1989, los científicos detectaron cavidades de hasta 4 metros de profundidad, y con radar topográfico se descubrió una red de galerías y cámaras. Sin embargo, las autoridades egipcias prohibieron continuar las investigaciones en estos espacios subterráneos. En consecuencia, es poco probable que lleguemos a saber qué esconden estas cavidades. Por tanto, a pesar de múltiples estudios, muchos aspectos de la historia y el propósito de la Gran Esfinge siguen siendo un misterio sin resolver. La historia de las esferas de piedra de Costa Rica comenzó en la década de 1930, cuando trabajadores de plantaciones de banano despejaban terreno en la densa selva para nuevos cultivos. Al principio no prestaron atención al hallazgo,
pero al encontrarlas una y otra vez, pensaron que podían contener tesoros ocultos. Intentaron abrirlas de varias formas, incluso con dinamita, pero pronto la información sobre estos extraordinarios objetos llegó a oídos de los arqueólogos. Gracias a ello, las esferas pudieron ser rescatadas. Hoy se sabe que existen aproximadamente 300 esferas de piedra dispersas por todo el país. Sus tamaños varían mucho. Las más pequeñas tienen solo unos centímetros de diámetro, mientras que las más grandes alcanzan los 2,5 metros y pesan hasta 16 toneladas. Pero lo más asombroso de estos artefactos es su forma perfectamente esférica. El margen de error respecto a una esfera perfecta no supera los 2 milímetros. Parecen haber sido esculpidas con una máquina moderna. Debido a esta perfección, los científicos pensaban que eran formaciones naturales, pero estudios posteriores refutaron esta teoría. Resulta que son artefactos hechos por el ser humano. Están talladas en rocas duras como gabro, caliza o arenisca. Fueron creadas por miembros de la cultura Dikis, que floreció entre los años 800 y 1500 de nuestra era. Los arqueólogos han hallado evidencias de su fabricación. Algunas esferas conservan marcas de martillos y herramientas utilizadas por los antiguos artesanos. En la antigüedad, estos objetos singulares se ubicaban en lugares clave de los asentamientos, en plazas, a lo largo de caminos que llevaban a residencias de líderes. Su propósito exacto sigue sin saberse. Algunos expertos creen que las esferas simbolizaban el poder y la autoridad de los jefes tribales. Otros creen que pudieron usarse como calendarios astronómicos o con fines astrológicos. También es un enigma la técnica usada para lograr esas formas tan precisas. ¿Cómo lograron los antiguos artesanos tal nivel de perfección sin herramientas modernas? Con el tiempo, muchas esferas se han visto afectadas por la erosión, inundaciones y la intervención humana. Algunas se encuentran en museos, otras adornan edificios gubernamentales y el resto acabó en colecciones privadas. Las que aún permanecen en sus lugares originales continúan guardando los secretos de sus creadores, que desaparecieron mucho antes de la llegada de los europeos. La isla de Pascua se considera uno de los lugares más remotos de nuestro planeta. La distancia hasta el continente más cercano supera los 3.500 kilómetros. Sin embargo, a pesar de ello, los turistas visitan con frecuencia la isla de Pascua, ya que en su territorio se encuentra una de las atracciones más inusuales del mundo, las estatuas Moai. La isla de Pascua fue descubierta en abril del año 1722 por el navegante holandés Jacob Roggeveen. Los habitantes locales llamaban a este lugar Rapa Nui. Al conocer la isla, los europeos quedaron impresionados por la belleza y grandeza de los Moai. Y aunque ha pasado mucho tiempo desde el descubrimiento de la isla, los científicos aún no pueden responder muchas de las preguntas relacionadas con estas estatuas. En la isla se conservan más de 887 estatuas, y cada una de ellas guarda su propio misterio. La mayoría de los Moais fueron tallados en toba volcánica, en las canteras del volcán extinto Rano Raraku. Particularmente impresionantes es la estatua El Gigante, de 21 metros de altura, que permanece aún unida a la roca volcánica. La antigüedad de los Moai varía entre 470 y 770 años. Fueron elaborados por tribus indígenas Rapa Nui. El proceso de creación de los Moai fue verdaderamente impresionante. Primero, las estatuas se esculpían en las canteras con herramientas de piedra. Luego eran transportadas hasta el lugar de instalación, utilizando sistemas de troncos y cuerdas. La colocación de estos gigantes de 12 toneladas requería el esfuerzo de varios cientos de personas. Las leyendas locales decían que en los Moai residía la fuerza mágica de los antepasados, el maná, de la cual dependían las cosechas, el clima y el bienestar de la isla. Los Rapa Nui incluso creían que las estatuas podían moverse por la isla por sí solas. A pesar de que muchos aspectos de la creación y traslado de los Moai fueron esclarecidos gracias a numerosas investigaciones, estas esculturas siguen guardando sus secretos. Los especialistas aún intentan determinar el significado de algunos símbolos y grabados esculpidos en las estatuas.
Además, sigue sin conocerse el verdadero propósito de los Moai, así como la razón por la cual los habitantes locales dejaron de construirlas de forma repentina. En el valle de Salisbury, en el condado inglés de Wiltshire, se encuentra el mundialmente famoso complejo de Stonehenge. Fue construido entre los años 3000 y 2500 antes de nuestra era, y es una estructura megalítica compleja de unos 100 metros de diámetro, rodeada por un foso y terraplenes. En su centro se encuentra un anillo de bloques de arenisca con 5 trilitos que alcanzan una altura de hasta 7,3 metros. Dentro del anillo exterior hay un doble círculo de piedras volcánicas azules. En total, se utilizaron alrededor de 60 piedras verticales, de las cuales se conservan aproximadamente 40 de piedra azul y 30 de sarcén. Las piedras están unidas mediante un sistema de espiga y mortaja. Debido a su antigüedad y complejidad, Stonehenge ha atraído la atención de los científicos durante mucho tiempo. Pero a pesar de numerosos estudios, algunos de sus enigmas aún no se han resuelto. Todavía no se sabe con certeza quién construyó esta estructura. Los arqueólogos han encontrado restos de unas 150 personas y señales de un asentamiento cercano, pero la civilización constructora sigue siendo desconocida. Tampoco se ha determinado la función exacta del complejo. Existen teorías que lo describen como un sitio ritual, un observatorio astronómico o incluso un instrumento musical, pero no hay una respuesta definitiva. Además, los científicos aún no pueden explicar cómo se transportaron estos enormes megalitos desde otros lugares, ni cómo los antiguos lograron colocar los bloques uno sobre otro. A pesar de todos estos enigmas, Stonehenge sigue siendo una de las estructuras antiguas más extraordinarias y complejas, atrayendo no solo a científicos, sino también a turistas de todo el mundo. En la parte sur de Perú, sobre la árida meseta de Nazca, se encuentran unos de los geoglifos más famosos y al mismo tiempo más enigmáticos de nuestro planeta, los geoglifos de Nazca. Se trata de gigantescos dibujos que solo pueden apreciarse desde las alturas. Los geoglifos representan diversas figuras, líneas perfectamente rectas, espirales, trapecios y figuras de animales. Algunos de ellos se extienden por largas distancias sin desviarse, a pesar de colinas y depresiones del relieve. Los geoglifos más conocidos son el lagarto, de una longitud de 188 metros, y el cóndor, de 130 metros. El primer europeo que descubrió estos enigmáticos dibujos fue el explorador español Cieza de León, que vivió en el siglo XVI. Sin embargo, no tenía forma de ver los geoglifos desde el aire, por lo que su hallazgo no generó interés y fue olvidado. En el año 1939, las imágenes fueron redescubiertas, esta vez por el arqueólogo estadounidense Paul Kosok, mientras sobrevolaba la meseta de Nazca en avión. Desde entonces, los científicos se han dedicado al estudio de estas maravillas hechas por el hombre, pero aún no han podido responder a muchas de sus preguntas. La principal incógnita es cómo personas que vivieron hace más de 2000 años lograron crear imágenes tan precisas sin contar con tecnología moderna. Existen numerosas teorías sobre el propósito de estos geoglifos. Algunos investigadores los consideran un antiguo calendario astronómico que marcaba eventos celestiales importantes. Otros creen que eran caminos rituales para procesiones religiosas. Incluso hay teorías que sostienen que las líneas servían como pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Hoy en día, los geoglifos de Nazca están protegidos por la UNESCO. Estas misteriosas líneas siguen guardando sus secretos, recordándonos la grandeza de las antiguas civilizaciones y cuánto aún nos queda por descubrir sobre el pasado de nuestro planeta. En la provincia china de Zhejiang, cerca del asentamiento de Xi'anbei, se encuentra uno de los lugares más misteriosos de China, las cuevas de Longzhou. Guardan muchos secretos que ni siquiera los científicos han podido descifrar. La historia del estudio de las cuevas comenzó en el año 1992, después de que fueran descubiertas por un habitante local llamado Wu Anai. Wu
creía que un lago cercano a su pueblo no tenía fondo y decidió demostrarlo. Durante 17 días, utilizó bombas para drenar el agua del estanque. Por supuesto, se encontró el fondo del lago y con él, la entrada a un verdadero mundo subterráneo cuya existencia nadie sospechaba. Resulta que bajo tierra se ocultaba una enorme red compuesta por más de 30 cuevas, cada una con una superficie media de 1000 metros cuadrados. Los techos de algunas cuevas alcanzaban los 30 metros de altura y la superficie total de todas las cuevas supera los 30.000 metros cuadrados. Tras numerosos estudios del lugar, los científicos concluyeron que todas las grutas fueron hechas a mano. Así lo indicaban las estrías paralelas presentes en las paredes y techos de las cuevas. Este hecho suscitó muchas preguntas que aún siguen sin respuesta. Los científicos todavía se rompen la cabeza tratando de resolver el misterio de cómo se construyeron estas cuevas. ¿Cómo pudieron los antiguos artesanos excavar casi 1 millón de metros cúbicos de roca dura? ¿Dónde fueron a parar todas esas piedras? ¿Cómo lograron tal precisión en su trabajo? Que las paredes entre las cuevas tienen el mismo grosor. También sigue siendo desconocido cuándo se construyeron exactamente estas estructuras subterráneas y con qué propósito. Existen muchas hipótesis sobre el destino de las cuevas. Algunos creen que fueron un palacio imperial, otros una tumba de gobernantes y otros más, un almacén o incluso una ciudad subterránea. Pero ninguna versión ha sido confirmada de manera convincente. Hoy en día, parte de las cuevas están abiertas al público. Su acústica única atrae a músicos de todo el mundo. Aquí se celebran conciertos donde reina una atmósfera mágica e incluso mística. Mientras los turistas admiran las antiguas estructuras, los científicos siguen buscando respuestas a los misterios de Long Zhou. Y tal vez pronto logren descubrir más detalles sobre la construcción de estas cuevas. El muro de Hat-Sheviv es una antigua estructura situada en el desierto de Jordania, que se extiende a lo largo de 150 kilómetros. Este monumento arqueológico guarda muchos secretos que los científicos aún no han podido descifrar. La historia del descubrimiento del muro comenzó en el año 1948, cuando Sir Alec Kirkbride, embajador británico en Jordania, sobrevolaba la región desértica de Ma'an en avión. Ese día vio una extraña escultura de piedra que se extendía literalmente a través del desierto. Kirkbride se interesó por su hallazgo y los habitantes locales le contaron que se trataba del antiguo muro de Hat-Sheviv, aunque no sabían quién lo construyó ni cuándo. Desde entonces, los arqueólogos comenzaron excavaciones a gran escala en la zona, pero hasta hoy el muro no ha querido revelar sus secretos. La estructura del muro impresiona por su complejidad. No es una construcción continua. En algunas partes se ramifica desde la línea principal. En su forma original, el muro alcanzaba una altura de entre 1 y 1,5 metros. Fue construido apilando piedras unas sobre otras, y a lo largo de su trayecto, había cerca de un centenar de torres altas que probablemente servían como puestos de observación o refugios para viajeros. La fecha exacta de su construcción sigue siendo desconocida. En un principio los científicos pensaban que fue erigido en el siglo X de nuestra era, pero investigaciones modernas indican que podría ser mucho más antiguo. Algunos especialistas creen que su antigüedad puede superar los 3000 años, aunque incluso si fue construido hace poco más de 1100 años, su edificación en condiciones desérticas habría sido sumamente difícil. Lamentablemente, los científicos actuales aún no pueden responder quién construyó el muro de Hat-Sheviv, ni cómo se llevó a cabo su construcción. Incluso su antigüedad sigue siendo un misterio. No obstante, las ruinas de esta estructura demuestran cuán avanzadas eran las habilidades constructivas de las civilizaciones antiguas. Puma Punku es un antiguo complejo de templos ubicado en los Andes de Bolivia. Fue descubierto en el año 1549 por el conquistador español Pedro Cieza de León, pero hasta hoy sus enigmas permanecen sin resolver. En su época de esplendor, Puma Punku era una magnífica construcción con una plataforma en forma de T,
con terrazas y 8 puertas de andesita. Las fachadas estaban decoradas con placas metálicas pulidas, cerámicas coloridas y tejidos, y en las entradas se alzaban esculturas de Chaka-Pum, figuras de animales predadores. El complejo contaba con un avanzado sistema de suministro de agua, mecanismos hidráulicos y alcantarillado. Hoy apenas quedan ruinas del antiguo esplendor, dañadas por el paso del tiempo y saqueadores. Ahora, Puma Punku parece un montículo de tierra en una colina de 167 por 116 metros, con bloques megalíticos y la terraza llamada plataforma lítica. El gran enigma de este complejo reside en la increíble precisión con que fueron trabajados y ensamblados los bloques de piedra, muchos de los cuales pesan entre 100 y 200 toneladas. Están unidos mediante abrazaderas metálicas especiales y ensambladuras, lo que hace imposible deslizar ni siquiera una hoja de papel entre las uniones de estas piedras gigantes. A pesar de los numerosos estudios, los científicos aún debaten sobre la edad de esta impresionante construcción. El análisis por radiocarbono indica un periodo entre los años 500 y 600 de nuestra era. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que la construcción podría haber comenzado hace unos 17.000 años. También sigue siendo un misterio cómo los antiguos constructores pudieron erigir esta monumental obra usando tecnologías aún no completamente comprendidas por la ciencia actual. Puma Punku sigue siendo uno de los enigmas más impresionantes del mundo antiguo, atrayendo a investigadores de todo el mundo. Y eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu actividad es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.